Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a platicar sobre un aspecto de los colonizadores del septentrión novohispano y concretamente del noreste del septentrión novohispano, como es habitual en este canal, y se refiere a su escasa comunicación con autoridades rabínicas o religiosas que podrían retroalimentarlos sobre su fe ancestral que desde finales del siglo XV, 1492 en adelante, había quedado trunca en la península y que para el siglo XVI, que empezaron a colonizar concretamente el Nuevo Reino de León, pues ya habían pasado una buena cantidad de décadas sin poder ejercer de manera libre la fe de sus padres y de sus abuelos, pero que sin embargo existían y existieron en Nueva España personajes con conocimientos o con estatus de rabino que, aunque de manera clandestina, lograron transmitir información a este grupo de familias que vino en la campaña de conquista y colonización del Nuevo Reino de León. Y sobre este personaje en especial vamos a hablar, que tuvo un rol importante y decisivo en la formación de los preceptos básicos de la religión judía en estas familias que se trasladaron junto con don Luis de Carvajal y de la Cueva al septentrión novohispano en vías de conquista, colonización y pacificación de esta parte de la Nueva España. Entonces vamos a dar lectura a un brevísimo artículo que escribí en años anteriores y que se refiere a uno de estos personajes que jugó un rol importante en este tipo de asesoría religiosa hacia todas estas familias. Bien, vamos a dar lectura a este artículo cuyo título es Legado cultural de un rabino. Aun cuando no se sabe que el grupo de familias conversas colonizadoras del Nuevo Reino de León hayan contado con la presencia permanente de un maestro de la ley, sí conocemos la influencia que esta comunidad recibió de parte de algunos eruditos, conocedores de la religión de sus antepasados, entre los que destaca el licenciado Manuel de Morales, de profesión médico y gran rabino, a decir de sus contemporáneos. Lo que sabemos acerca de él nos hace ubicarlo como uno de los personajes con mayor influencia y ascendencia sobre las familias que venían a colonizar junto con don Luis de Carvajal y de la Cueva lo que hoy es el noreste del país, y a pesar de que no siguió la ruta de los colonizadores una vez que desembarcaron en Tampico, sabemos del legado cultural que hizo a los criptojudíos de la Nueva España, algunos de los cuales habrían de ser más tarde procesados por la Inquisición y por razones de fe. Este rabino jugó un rol trascendente en el desarrollo y conservación del judaísmo novohispano y en especial del criptojudaísmo en el noreste mexicano, pues entre sus más notables intervenciones figuran el haber proveído a los colonizadores sefaraditas de las oraciones, cánticos y dogmas más observados en la práctica de su fe, así como el haber vigorizado en ellos la conciencia de grupo minoritario. La presencia del doctor Morales en la Nueva España no rebasó los 4 años, es decir, entre 1580 y 1584, según las crónicas y los datos que quedaron registrados en los procesos inquisitoriales. Pero en ese breve lapso logró tener participaciones trascendentes en la comunidad judía y ser reconocido como autoridad rabínica,
hecho que quedó registrado en varios procesos inquisitoriales de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Suponemos que la decisión del rabino de venir a radicar a América llevaba la intención original de permanecer por un tiempo mayor al que logró vivir en la Nueva España, ya que junto con él trajo a su numerosa familia que incluía esposa, hijos, hermanas, hermanos, cuñados, cuñadas y sobrinos, algunos de los cuales también jugaron papeles trascendentes en la conservación del judaísmo novohispano. Varios investigadores de la historia identifican a la esposa del rabino Morales como la hija de un gran rabino en la ley de Moisés en el viejo continente, el que, según estos estudiosos, murió quemado en la Inquisición de Lisboa. En torno al nombre del licenciado Manuel Morales quedan asociados otros nombres con los que también se conoció: Antonio, Abraham, Manuel López de Morales, que aparecen citados a lo largo del recorrido que siguieron él y su familia a partir del desembarco en Tampico, junto con la demás gente que acompañaba al gobernador Carvajal. Es en Tampico donde muere uno de sus hermanos de nombre Francisco, cuya esposa e hijo serían más tarde procesados por la Inquisición. La ruta seguida por el licenciado Morales después del desembarco ya no fue la misma que la de los colonizadores, sino que se desplaza con los suyos a la Ciudad de México, en donde permanece hasta su regreso a España, realizado vía La Habana y junto con otros destacados miembros de la gente de Carvajal, como Duarte de León, considerado personaje clave en el rescate de los únicos dos sobrevivientes de la familia del gobernador del Nuevo Reino de León. Me refiero a Baltasar y a Miguel de Carvajal, que fueron los dos sobrinos de don Luis que lograron salvar sus vidas antes de ser procesados por el Santo Oficio, cambiando su apellido por el de Lumbroso y sus nombres por los de David y Abraham o Jacobo respectivamente. Tiempo después, el rabino Morales radicaría en Venecia y posteriormente en Tesalónica, lugares que por esos años sirvieron de refugio para muchos sefaradíes perseguidos por la Inquisición española. Familias representativas del criptojudaísmo de finales del siglo XVI en la Nueva España, como los Fonseca o Almeida, Carvajal, Rodríguez, Enríquez y Díaz Nieto, entre otras, reflejan a través de los procesos inquisitoriales conservados la ascendencia que el rabino Morales tuvo sobre ellas, así como el reconocimiento de su labor como líder religioso de una comunidad de conversos con ánimo de conservarse fieles a la fe y a las tradiciones de sus antepasados. El lograr rescatar en forma más íntegra la vida y la obra de personajes como el doctor Morales, que a través de nuestros ancestros hizo posible la conservación de algo de la cultura sefaradita, es uno de los retos sobre los que hay que trabajar y hacer más labor de investigación, pues tal vez el criptojudaísmo en el noreste novohispano no se alcanza a explicar del todo sin el estudio obligado de este personaje de niveles rabínicos. Esta parte de la historia del criptojudaísmo en el noreste novohispano siempre ha ido o ha introducido información en otros aspectos. Básicamente el tema más observado es los procesos inquisitoriales y todo lo que generaron en estas familias, pero es tanto o igual de importante alimentar la forma en que todas estas familias lograron conservar aspectos básicos de su fe.
Y ahí es donde entra este rabino que quedó registrado en los procesos y que tiene una historia todavía pendiente de acabar de investigar. Así es de que espero que estos breves datos logren despertar un poco más de deseos de abordar este tema y logren entender un poquito más sobre nuestros orígenes y sobre la vida que llevaron estos conversos de los últimos años del siglo XVI, cuyo objetivo era colonizar y vivir en el noreste novohispano, actual sureste tejano y noreste tamaulipeco. Bien, amigos de Recuperando Historias, seguimos con cápsulas de recuperación histórica sobre este tema y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.